Amén. Pues bueno, como dice la palabra en Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, pues como es útil para enseñar, hoy vamos a aprender, ¿no? He titulado el estudio del día de hoy, Conociendo al Dios que adoramos, parte 6. Bueno, dirán, ¿por qué parte 6? Las otras 5, ¿cuándo, no? ¿Cuántos saben que tenemos como iglesia tenemos una página? No una página de Facebook, no un Instagram, no redes sociales, sino una página de internet. ¿Cuántos saben? Bueno, para la gran mayoría que al parecer no, tenemos una página de internet, se llama cdrcancun.com. Y ahí están las otras partes. Miren, si usted entra a la página, ahí Gadiel nos va a hacer el favor de mostrarnos. Inicia a cdrcancun.com. Hay un apartado, bueno, podemos encontrar muchas cosas. Los devocionales familiares, por ahí en los grupos les llegan, ¿no? Los lunes hay devocionales familiares y pues ahí también nos van a servir. Pero hay un apartado que dice blogs. Ahí son estudios que se han hecho a lo largo de la historia de Castillo de Rey y que pues nos sirven de bendición, y precisamente ahí está, Conociendo al Dios que adoramos, está la parte 1 a la 5. No se preocupen, la parte 6 no necesita ver las primeras 5 para entenderla, pero sí es importante que le podamos dar una leída, una revisada para poder nutrir más el mensaje del día de hoy, ¿no? Así que pues como más que palabra va a ser estudio, les queda tarea para la casa, ¿no? Van a leer las lecciones del 1 al 5. Y hoy vamos a ver la parte número 6. Conociendo al Dios que adoramos. Debemos conocer al Dios. Si en este momento yo les pregunto, al Dios que acabamos de adorar, que acabamos de darle la alabanza de todas las canciones que cantamos, son para Dios, ¿no? ¿Conocen al Dios que estamos adorando? ¿Qué me pueden decir del Dios? No necesitan hacerlo en voz alta, sino la pregunta es, ¿qué podemos decir acerca del Dios al que adoramos? ¿Cómo es Él? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo lo podemos describir? Bueno, a cada una de estas características, cada una de estas pues sí, características o el carácter o esta descripción de Dios tiene un nombre, cada una de estas, y se llaman los atributos de Dios. Cuando decimos las características de Dios, son atributos de Dios. Nada más para parafrasear, los atributos de Dios pues son las cosas que Dios nos revela, ¿no? Su carácter, cómo es Él. Sabemos que nosotros como humanos, como hombres, como mentes finitas, es imposible realmente llegar a entender, a comprender al 100% a Dios. No podemos, es una limitante que tenemos. Una mente finita no puede entender a algo tan grande, tan infinito. Sin embargo, Dios nos revela cosas a nosotros, nos revela parte de su carácter, nos revela estos atributos. ¿Para qué? Vamos ahí a Deuteronomio 29:29. Ahí está el por qué Dios se revela a nosotros, por qué Dios nos brinda estos atributos, nos dice, miren, conozcan quién sois. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son ¿para quién? Para nosotros y para nuestros hijos. ¿Cuándo? Para siempre. El cielo y la tierra pasan, mas su palabra no pasará. Eso es las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y esto cumple un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que cumplas, ¿qué? Todas las palabras de esta ley. Entonces, Dios se revela a nosotros, Dios nos revela sus atributos, sus características, su carácter con un propósito, para que comprendamos quién es Él y sobre todo para que cumplamos la voluntad de Dios. Entonces, me gustaría que meditáramos sobre unos atributos. Pues hay, bueno, en las primeras 5 partes que les comenté, hay unos cuantos, pero hoy nos vamos a enfocar en 6 atributos, que sería la continuación. Y el primero de ellos es un atributo pues muy hermoso, el que yo creo todos se nos presenta siempre,
que es el amor. El amor es el primer atributo que quiero que meditemos el día de hoy. Vamos allá a 1 Juan 4:16. Ahí se refleja el amor de Dios. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y ahí está, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él. Entonces, ¿y cuál amor es este, no? ¿Cómo se revela este amor o cómo podemos conocer este amor, sentir este amor? Lo vemos en 1 Juan 4, 9 y 10. El amor de Dios dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Aquí está la clave. ¿Cuál es el amor de Dios? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo por ese amor? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el resumen del amor de Dios lo vemos reflejado en la salvación que nos da, ¿no? En ese amor al renunciar Él a su Hijo. Vemos Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vemos que el amor de Dios, bueno, el amor de Dios da como para 4 o 5 estudios, pero resumido, el amor de Dios es un amor perfecto. No es el amor que yo le tengo a mi esposa, no es el amor que yo le tengo a mis hijos, a alguna afición. El amor de Dios es un amor perfecto. Dios ama siempre. Él es el amor. No es que Dios ame, sino que Él mismo es el amor. Y vemos demostrado ese amor a través de la entrega que dio de su Hijo para que nosotros alcancemos pues esa salvación, alcancemos vida eterna. Y vemos reflejado el amor de Dios en su totalidad. Uno de los atributos es la unidad de Dios. Cuando lo busquen, ahí lo van a ver. Siempre vemos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Y aquí esa parte no es que Dios sea 3 dioses al que estemos adorando, ¿no? No es de que, pues voy a alabar primero a Dios Hijo y pues Dios Padre, no, mejor nada más a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, es un solo Dios. Dios uno solo es, dice su palabra. Y vemos reflejado ese amor en esa unidad de Dios también. ¿Cómo la vemos reflejada en el Padre? Ahí en 1 Juan 3:1. Ahí podemos ver el amor del Padre reflejado. Dice, mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En 2 Timoteo 1:13 vemos el amor de Dios reflejado ahora en el Hijo. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es ¿quién? Cristo Jesús. Vemos allí en el Hijo también el amor. Y en el Espíritu Santo también lo encontramos en Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones ¿a través de quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ese amor perfecto, ese atributo de Dios, ese amor incondicional es también entregado, derramado a nosotros. Dice que ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Sabemos que todos tenemos cuando hacemos lo que dice Juan 3:16, que todo aquel que en Él crea no se pierde. Somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nosotros produce un fruto. Gálatas 5:23 menciona las características de este fruto. Y la primera característica de este fruto es, 22, perdón, en el 22, Gálatas 5:22, dice que el fruto del Espíritu es amor. Ahí vemos reflejado Romanos 5:5. Cuando nosotros somos sellados con el Espíritu, recibimos parte de ese amor perfecto. Y pues precisamente su amor está en ese plan eterno de salvación, donde el Hijo fue ese sacrificio aceptable a Dios. Y entonces por ese amor es que nosotros somos salvados. Entonces, el primer atributo en el que vamos a meditar el día de hoy es en ese grande amor que Dios ha dado por nosotros. Porque Dios es amor y con ese amor nos ama. Otro atributo de Dios que me gustaría meditáramos, el segundo, es en su
santidad. Dios es santo. Éxodo 15:11 lo dice. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Es magnífico en santidad. Y el versículo empieza con una pregunta: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? La respuesta creo que es clara, ¿no? ¿Quién como Dios? Nadie, nadie. No hay ningún otro ser, poder como Él. Dios es santo, ¿no? Es una santidad que es difícilmente la podemos entender o describir. Vemos esta santidad impresionante, ¿no? Que Él es. Y vemos también en Apocalipsis 15:4, para los que están tomando notas no lo vamos a ver, ahí también dice que solo Dios es santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean manifestados. Entonces vemos la santidad de Dios, que Él es el único santo, ¿no? Pero al mismo tiempo Dios nos muestra que debemos ser santos nosotros también. Pareciera algo difícil de entender, ¿no? De que pues, ¿cómo? Si la palabra dice que pues no hay nadie santo más que Dios, ¿cómo me pides que yo sea santo? Y vamos ahí a leerlo en Levítico 11:45. Dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, ¿qué? Santos, porque yo soy santo. Entonces, la santidad era un tema importante ahí en Levítico. Hay toda una instrucción hacia el pueblo de Dios, a través de los mandamientos. Dios enseña al pueblo a ser santos. La santidad de Dios la podemos describir de esta manera: que Dios es santo porque está totalmente separado del pecado, no tiene ningún defecto ni mancha. Dios es santo porque está completamente separado del pecado, y precisamente eso es lo que buscaba en su pueblo. Su pueblo se suponía que era un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo escogido, separado. El pueblo no hacía lo mismo que los demás, su cultura era diferente, incluso comían de manera diferente, se vestían de manera diferente, estaban apartados. Y precisamente el mandamiento de Dios que dice: seréis santos porque yo soy santo. Y esa santidad que pedía al pueblo de Dios también la pide a la iglesia ahora. En 1 Pedro 2:9, ahí describen cómo debe ser la iglesia también. 1 Pedro 2:9 dice: mas ustedes son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa. Entonces, a pesar de que no podamos llegar a la santidad completa de Dios, equipararla, debemos de mostrarnos santos. Debemos estar pues santificados en Cristo Jesús. Estamos pues creciendo día a día en esta experiencia de la santidad, ¿no? En esta santificación. Entonces, la santidad que es de Dios también la podemos tomar para nosotros. ¿Cómo? Pues ahí viene la palabra, ¿no? Dice que son linaje escogido. Tenemos que recordar eso, ¿no? Se nos escogió para ser santos. Y el ser santo no es como luego hasta de burla lo agarran, ¿no? De que no, pues como ya llega a la iglesia y ya es santo, ya está flota, ¿no? Que es lo que dicen. No, la santidad no es esa parte, no es aislarte, es separarte del pecado. Es estar apartado del pecado, mas no aislado de lo que te rodea. Incluso Jesús, cuando oraba por sus discípulos, decía: Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mundo. Ellos son apartados, ellos estamos en el mundo, no pertenecemos en el mundo. Entonces la santidad de Dios también la podemos ver reflejada en nosotros, no aislando, no cerrándonos en una burbuja, no decir, ¿sabes qué? Pues yo soy la santidad andando, no, ni me mires, ¿no? Ni pises por donde yo pasé porque ya es suelo santo. No, la santidad de Dios la vemos apartándonos del pecado, estando lejos del pecado. Y eso es
un proceso que lo sufrimos diariamente, ¿no? Y que vamos pasando diariamente, pero nuestra meta debe ser imitar esa santidad de Dios. Bueno, recapitulando los atributos de Dios, hay unos atributos que son propios de Dios, los cuales son la omnipotencia. Nosotros no somos todopoderosos, solo Dios. La omnipresencia, Dios está en todos lados, nosotros no podemos hacerlo. La omnisciencia, Dios conoce todo, nosotros no. La eternidad de Dios, Dios es eterno, nosotros no. Pero hay atributos en los que sí podemos ser parte o podemos ser imitadores de Dios. Por ejemplo, el amor es uno. Podemos amar como Dios ama. De hecho, el segundo mandamiento es ese, segundo gran mandamiento. Primero amas a tu Dios y luego amas a tu prójimo como a ti mismo. Incluso a los padres de familia, a los hombres, Jesús les pide, en la palabra nos pide Dios amar como Él ama. Dice, maridos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. O sea, el mismo amor que Cristo tiene para su iglesia, para su linaje escogido, es el mismo amor que nosotros debemos de reflejar. Entonces, ¿podemos ser imitadores de los atributos de Dios? Sí podemos. Podemos buscar amar como Él y podemos buscar la santidad que Él es también. Porque Él es Dios santo, no hay nadie tan santo como Él, o Él es la referencia en santidad, pero podemos ser imitadores de Cristo a través de estar esa santidad. Okay. ¿Y cómo lo hacemos? En 1 Tesalonicenses 3 del 11 al 13 lo dice. Dice 1 Tesalonicenses 3, 11, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor los haga crecer y abundar en amor para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pues entonces es a través de Dios que nosotros también podemos alcanzar esa santidad. Entonces, estos dos atributos, que es el amor y la santidad, pues son parte de lo que quiero que meditemos, ¿no? Reflexionemos en el amor de Dios y en la santidad de Dios. Y vamos al tercer atributo. El tercer atributo que me gustaría meditáramos es la ira de Dios. Suena un poco fuerte, ¿no? La ira de Dios, yo creo que es el atributo menos popular, o del que casi nadie habla, ¿no? No se habla sobre la ira de Dios, porque pues ¿quién quiere meditar sobre ira, ¿no? Sobre enojo. Pero pues al mismo tiempo, ¿quién quiere vivir en un mundo donde nadie se preocupa por la injusticia, donde nadie se molesta por lo que está pasando, por las guerras, nadie se molesta por los abusos? Entonces vamos a meditar un poco sobre la ira de Dios. Me voy a detener un momento aquí, para que podamos meditar esa parte. Vamos a Romanos 1:18. Ahí habla sobre la ira. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. Así se refleja la ira de Dios para con estos hombres que detienen injusticia y la verdad. La ira de Dios no significa que se sienta irritado, avergonzado por alguien, sino que Dios odia el mal, el pecado, la injusticia, las cosas que matan y destruyen. Y si Dios odia el pecado, Él ciertamente juzgará al mundo un día. Efesios 5, del 5 al 6 dice que porque sabéis esto, en Efesios 5 y 6, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En el 6 dice: nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene ¿qué? La ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Entonces vemos que entre la ira de Dios y la ira del hombre hay un abismo de diferencias, ¿no? Estas dos iras, la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es justificada. ¿Por qué? Porque va en contra, lo vimos, del pecado. La ira no es en contra del humano, sino de su creación, sino del pecado. Y por el contrario, la ira del hombre trae consigo sentimientos y emociones equivocadas. Pueden ser
por venganza, coraje, resentimientos. Y bueno, debemos procurar que pues este tipo de ira, la ira humana, no nos domine. Precisamente es parte de lo que debemos de hacer morir, como dice Colosenses 3:5, ¿no? Hacer morir a esta parte natural, ¿no? Y vemos que la ira de Dios no demerita su amor. No quiere decir que Dios, cuando está su ira, quita su amor. Los atributos de Dios son todos en todo momento al mismo tiempo. No, Dios es santo a la misma vez que es amor, a la misma vez que es justo, a la misma vez que es sabio, a la misma vez que es fiel y a la misma vez que tiene su ira. La ira de Dios no demerita el amor de Dios, todo lo contrario, sino cuanta más ira tiene por el pecado, pues más debe demostrar ese amor precisamente. Y porque Dios es amor, Dios odia. Suena un poco duro de escuchar, suena un poco confuso. ¿Por qué? Si Dios es amor, ¿por qué odia? Pues precisamente yo no puedo decir que amo. Por ejemplo, vamos a hablar de los judíos, lo que pasó a este pueblo, ¿no? La parte del holocausto. Yo no puedo decir que amo al pueblo judío sin decir que odio el holocausto. No puedo amar al pueblo judío y decir que pues amo también el holocausto. ¿Por qué? Porque pues son cosas incompatibles, ¿no? Precisamente Dios, como Dios es amor, Dios ama la verdad, Dios ama la justicia, Dios ama la santidad. Entonces Dios odia el pecado, Dios aborrece la injusticia, aborrece la maldad. Y precisamente eso, Dios a nosotros nos ama. Su creación, dice que Dios ama a su creación, tiene un amor por su creación, pero aborrece el pecado. Dios no nos odia, jamás no va a llegar a odiarnos, va a aborrecer nuestro pecado. Y es precisamente eso, ¿no? Y es eso por lo que viene la ira de Dios. Entonces hay una pregunta. Entonces, en Dios tenemos un juez severo o tenemos un salvador. Vamos a Juan 3:36 y ahí viene la respuesta. Dice: el que cree en el Hijo de Dios, en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué hace? Está sobre él. Entonces, Jesús vino como ese salvador de la ira de Dios. En el culto anterior veíamos, les mostraba un ejemplo, ¿no? De cómo lo podemos imaginar un poco más gráfico, ¿no? La ira de Dios es algo inmenso, ¿no? Acabamos de decir, un Dios todopoderoso, un Dios infinito. La palabra dice que la tierra es el estrado de sus pies, los cielos no pueden contener su gloria, su grandeza. Imagínense a un Dios así de poderoso. Muchas veces nos lo imaginamos y decimos, no, pues ese Dios poderoso puede ayudarme. Y claro que puede. Dios es más grande que cualquier cosa, cualquier dificultad que tenga. Y precisamente ese ser inmenso, ese ser infinito, ahora imagínenselo enojado, con ira. Y toda esa ira tiene que ser derramada sobre alguien, sobre mí, que soy pecador, que soy nada y menos que nada comparado a él, como dice Isaías 61. Imagínense esa ira infinita derramada sobre mí. ¿Quién la soporta? Nadie. En Apocalipsis 6, 15 y 17, cuando es la revelación sobre el juicio, dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, esto es todas las personas, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes de las peñas, Apocalipsis 6, 16, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es nadie. Nadie se puede sostener en pie. Miren, dice el gran día de su ira ha llegado. Entonces tenemos la ira de Dios por este lado, algo inmenso. Estamos nosotros, y lo único que para la ira de no caer sobre nosotros es Jesús. Jesús está en medio, sosteniendo la ira del Padre. Está ahí en la cruz. Ahorita está ahí en la cruz. Dios es eterno. Dios vive en la eternidad. Quiere decir que vive todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Ahí está Jesús clavado, sosteniendo toda esa ira que viene para nosotros. Pero dice que va a llegar el día, el gran día de su ira. Jesús va a apartarse y toda esa ira va a caer. Va a caer. ¿Y quién podrá sostenerse? Nadie. Miren la desesperación. Se escondieron en las cuevas y entre peñas de las montañas, entre piedras, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está derramando su ira. Preferirían una muerte, ser muertos machacados por piedras, a soportar la ira de Dios. Entonces, precisamente ese es el plan de salvación. La ira de Dios no tiene que ser algo negativo. La ira de Dios es un resultado, sí, del pecado, pero hay un plan de salvación para la ira de Dios. Entonces, a través de Jesús nosotros somos justificados, podemos ser salvos de esa ira. Dice que ahí en 1 Juan que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero si no lo obedecemos, la ira de Dios va a permanecer sobre nosotros. Entonces, la pregunta es si estamos en Cristo o todavía estamos sobre la ira venidera de Dios. El siguiente atributo tiene que ver con esto. El siguiente atributo se llama el celo de Dios. El celo de Dios es algo confuso porque ya al inicio a mí me causaba cierto conflicto, ¿no? Hablaban sobre el celo de Dios. Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dice, Dios, ¿cómo es? Dios celoso es. Yo decía, Dios celoso, pero si Dios es santo no puede pecar, ¿cómo puede ser celoso? ¿Pero por qué? En realidad no es una contradicción. El celo de Dios no es algo negativo. Nosotros vemos a los celos como algo negativo por el concepto humano que tenemos. Nuestro concepto de celos es algo meramente negativo, ¿no? Siempre, actualmente se utiliza mucho con las parejas, ¿no? Que la tóxica, el tóxico, precisamente, ¿no? Que está lleno de celos, ¿no? La palabra de Dios, en la palabra se muestran dos vertientes o dos conceptos de celo. Uno es ese, el de sentir envidia o recelo de otra persona, ¿no? En Proverbios lo dice, porque los celos son el furor del hombre. Vemos en 1 Samuel la historia de Saúl y David. Dice la palabra que Saúl tuvo celos de David, lo veía con recelo. ¿Por qué? Porque cantaban que David mató a 10,000 y a Saúl solo le decían que los 1,000, ¿no? Y pues tuvo celos. Esos son los celos que conocemos, ¿no? Pero el celo de Dios, o la palabra, el concepto del celo de Dios es un sentimiento profundo por alguien o por algo. En Zacarías 1:14 dice: celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. O sea, tenía esos sentimientos profundos. En Ezequiel 39:25 dice que me mostraré celoso por mi santo nombre. Pero ¿qué quiere decir el celo de Dios? Quiere decir que Dios no permite que se adore a otro. No permite que se comparta la adoración con otra cosa. Ese es el celo de Dios. Vemos que meditamos en su amor hace un momento, y en su santidad decía que somos una nación, un pueblo escogido, somos apartados por Dios. Entonces Él ya nos compró con precio de sangre, entonces no se permite que nosotros tengamos entrada en nuestro corazón a otra cosa. Vemos ahí en Colosenses 3:5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es
idolatría. O sea, no lo podemos, no podemos ser infieles a Dios en el corazón. Por eso tenemos de hacer morir todo eso malo, ¿no? Entonces el celo de Dios, ¿qué requiere de nosotros? Una total fidelidad. Lo vemos ahí en Éxodo 34 del 12 al 14. Para entrar en contexto, son instrucciones que le está dando Dios al pueblo de Israel antes de entrar a tierra de Canaán. En Éxodo 34 del 12 al 14 muestra, ¿no? La tierra de Canaán era una tierra idólatra, había muchos dioses, era un pueblo idólatra. Y le dice a Israel: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde han de entrar, o sea de Canaán, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué debes de hacer? Derribar sus altares, quebrar sus estatuas, cortar sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es Dios celoso es lo que acabamos de ver al inicio. Entonces ahí vemos, ¿no? Estos ídolos eran creaciones de hombres, ¿no? No son Dios, son invenciones del hombre. Entonces, un mandamiento que Jesús pone es eso. Le recuerda al pueblo en Éxodo 20, le dice al pueblo: yo soy el Dios que te sacó de tierra de Egipto, yo te aparté, yo te quité, entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cómo podemos ser parte de, o cómo es la respuesta ante este atributo o estos atributos poco meditados, poco convencionales, como es el celo? Pues es la total fidelidad de nosotros hacia Dios. Esa es la respuesta natural que debemos de tener ante eso. Así como respondemos pues muy cómodamente con agradecimiento ante su amor, su bondad, su gracia, su fidelidad, que son atributos muy bonitos, muy hermosos, que nos bendicen mucho, pero también tenemos que responder ante los demás atributos de Dios. Tenemos que responder ante su celo con completa fidelidad. ¿Y cómo respondemos eso? Pues no teniendo en nuestro corazón, no compartir la adoración a Dios, no siendo infieles de corazón. Dice: hagan morir todas esas pasiones terrenales, hagan morir todo ese pecado, manténganse santos y fieles a Dios. Esa es nuestra respuesta ante el celo de Dios. Entonces, recapitulando, ya meditamos sobre el amor, la santidad, la ira, el celo. Vamos a ver otro atributo de Dios, lo cual es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Salmo 7:17 dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Vemos que la justicia de Dios es un motivo para alabar a Dios. Dice que alabaré a Jehová conforme a su justicia. La justicia de Dios no es, pues como todo en este mundo, no es igual a nuestra justicia, ¿no? Nosotros tenemos el concepto de justicia de lo correcto, ¿no? Tiene que ser justo, que sea equitativo, que sea algo, una respuesta correcta, ¿no? Pero vemos la justicia de Dios revelada en su palabra. Dios es justo en todo. Y bueno, vemos en Daniel 9:14, Daniel estaba orando por el pueblo. Iba a venir el cumplimiento de una profecía, de una promesa de Dios, que el pueblo iba a pasar por cierta tribulación. Y David reconoce una cosa, ¿no? Reconoce la justicia de Dios. Ahí en Daniel 9:14 dice: por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, y porque no obedecimos su voz. Entonces, la justicia de Dios es, precisamente se refleja de esa manera, ¿no? Justo es Jehová. La justicia de Dios se refleja también en el plan de salvación, ¿no? Vemos que Romanos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna.
Entonces, si hay pecado, si hay un pecador, la justicia de Dios, ¿qué exige? O sea, la ley de Dios exige una muerte. Veíamos todo el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios de eso trata, ¿no? De cuando la gente pecaba necesitaba ver una muerte. En este caso era de un sacrificio, un holocausto, un animal. Al día de hoy, pues nosotros todos, siendo pecadores, según la justicia de Dios, ¿qué merecemos? La ira de Dios, la muerte. Pero entonces, la justicia de Dios se cumple cuando muere Jesús. Ahí se cumple la justicia de Dios. Era necesario que hubiera muerte para perdón de pecados. ¿Y quién murió? Pues muere Jesucristo por nosotros. Entrega su vida. La justicia de Dios demanda algo, ¿no? Dios es justo, Dios siempre va a hacer lo correcto. La justicia de Dios siempre es correcta. Entonces, Dios establece las leyes. La paga del pecado es muerte. Entonces, el que peca, lo justo es que muera. Pero vemos que, pues, la justicia, como mencionábamos hace rato, los atributos de Dios conviven juntos. No es que ahorita no estamos muertos, ¿no? Aunque somos pecadores, no hemos caído muertos. No es que Dios no sea justo o que ya se le olvidó, sino que sí hubo ¿cómo es que se llama? Sí se cumplió la justicia de Dios a través de Jesús. Y toda esa ira que era sobre nosotros a través de su justicia, entonces Dios muestra su siguiente atributo también en esta justicia, que es su misericordia. Que creo que es, con este atributo cerramos, con la misericordia de Dios. Vamos a Nehemías 9, 30 y 31. Ahí vemos actuando la misericordia de Dios. Dice: lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Vemos aquí, dice que el Señor tuvo paciencia. Dice que los soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu, o sea, hablaron por medio de tus profetas. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Dice: pero ellos no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Ahí vemos la justicia de Dios. Te tuve paciencia en 30. Le tuve paciencia, lo soporté por muchos años. Les di palabra a través de los profetas. Entonces, aquí nos está hablando a nosotros. Dios nos ha esperado por muchos años. Nos ha soportado por muchos años. Nos ha testificado con su espíritu por medio de los profetas, por medio de la palabra, por medio de alguien que llegó a hablarte. Durante todos estos años Dios ha estado paciente, esperando. Y te dio testimonio, ¿no? A través de las personas. Pero no escucharon, no has escuchado. Sí, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. No dice por lo cual los destruiste, que es lo que realmente debía de haber pasado en ese momento. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no nos ha destruido aunque no escuchamos, aunque ya no soportó? Verso 31. Por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y eres ¿qué? Misericordioso. A veces no entendemos la misericordia de Dios porque no entendemos el pecado. Creemos que lo que estamos haciendo no es pecado, que no está mal. ¿Cuántas veces escuchamos a gente afuera decir: pero si yo no le hago mal a nadie? ¿No? Sobre todo, o vemos en entrevistas o videos en internet de cuando fallece algún ladrón, alguno de estos que se dedicaba a robar, y sale la familia: no, pero si él no le hacía daño a nadie. Sí robaba, pero no le hacía daño a nadie. No, pues no entendemos el pecado. Por eso debemos de entender
esa falla, ese pecado, para poder entender realmente la misericordia que nos ha tenido Dios. Ahí está el mensaje, decía a través de Nehemías: lo soportaste muchos años, les hablaste una y otra vez. ¿A cuántos profetas no pasaron por el pueblo de Dios? ¿A cuántos no incluso mataron por hablar, por advertir? Pero dice, aún así no ha venido, no los consumiste, no los destruiste, no los desamparaste, ahí estuviste por tu misericordia. Vemos un acto de misericordia de los más grandes ahí en Génesis, el cual era el diluvio. En Génesis 6 Dios se muestra pues molesto con la humanidad. Dice que esta humanidad se había perdido, se había hundido en violencia, habían hecho pecado, y dice, pues los voy a destruir. Todos se desviaron, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Y entonces trae la parte del diluvio, pero tuvo misericordia no de una familia en realidad, que es la familia de Noé, tuvo misericordia de su creación, tuvo misericordia de nosotros. Bien, Dios en ese momento, en su justicia, en su santidad, pudo haber dicho, pues todos pecaron a una, no hay ni un justo, entonces merecen extinción absoluta. Deshago esta creación, a fin de cuentas es Dios, puede hacer otra, pudo haber hecho otra, pero tuvo que misericordia de su humanidad, no de Noé, a través de Noé sí, pero fue de su creación. En la humanidad dice, merecen la destrucción, pero misericordiosamente nos da otra oportunidad, y vemos cómo salva a Noé y la tierra vuelve a fructificarse, a multiplicarse. Entonces muestra misericordia de nosotros, Señor. A través de Él tenemos el perdón de pecados, y esta misericordia también nosotros la podemos replicar. Pero antes de pasar a lo que sigue, me gustaría que fuéramos ahí a 2 de Pedro 3, 11 al 14. Lo tengo ahí en Nueva Traducción Viviente para que lo veamos. Dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, o sea, esto está hablando sobre el juicio final, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, querido Castillo de Rey Cancún, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable. Esto es una vida santa a los ojos de Dios. Entonces, teniendo en cuenta ya, conociendo un poquito más al Dios que adoramos, conociendo más su amor, su santidad, su justicia, su fidelidad, podemos, creo, comprender este texto. Dice, en aquel día en el que Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derritan. ¿Qué está hablando? ¿Qué es ese día? El día en cuando la ira de Dios caiga sobre la humanidad. Ese es el día. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Esperar con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Eso es lo que estamos esperando, esa es la esperanza que tenemos en Él. Pero mientras esperamos, ¿qué debemos hacer? Todo lo posible para que se vea, esto es, para que haya un fruto, para que haya un resultado visible, que llevamos una vida santa ante los ojos de Dios. Entonces, vemos aquí la misericordia de Dios, vemos su amor actuando en todo momento, vemos la justicia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Y en esta hora me gustaría invitarlos a que meditemos en eso, en esa parte. Sí, realmente estamos esperando gozosos esa venida. Si realmente estamos esperando con entusiasmo, dice, los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Si la estamos esperando. Y antes de estarla esperando, saber
si la obtenemos por parte de Dios. Lo que decíamos hace un momento, si estamos viviendo conforme a Dios o si estamos esperando la ira venidera. Va a llegar el momento. Va a llegar el día temible del Señor, dice la palabra. Va a llegar. Pero pues cuando llegue, ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿Cubiertos por Jesús? ¿Cubiertos, justificados por ese sacrificio? ¿O diciéndole a las montañas que caigan sobre nosotros para que nos maten? Creo que esa es la pregunta que debemos de llevarnos hoy. ¿En dónde estamos? ¿Justificados bajo la gracia de Dios? ¿O esperando que la ira caiga sobre nosotros? Vamos a ponernos de pie, vamos a meditar en esto, y si la respuesta no la tenemos clara ahorita, si en este momento no podemos decir yo estoy justificado, yo estoy esperando entusiastamente esos cielos nuevos y esa segunda venida de Dios, yo realmente soy justificado por el sacrificio de Jesús. Si no lo podemos decir con total seguridad, vamos a atender a la invitación de Dios. En Isaías, Dios hace una invitación, es una invitación permanente a su pueblo. Él dice, vengan, dice el Señor, y estemos a cuentas. Vengan y estemos a cuentas. Estar a cuentas, ¿qué es? Dejar, como decimos, ¿no?, las cartas sobre la mesa, ¿no? Dejar todo claro. Vengan y estemos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueren rojos como la grana, serán limpiados como blanca nieve. Y precisamente en el Nuevo Testamento lo repite. Dice que la verdadera salvación es la confesión de pecados y el arrepentimiento genuino. Dice su palabra que si confesares tus pecados, Dios muestra su fidelidad y su justicia. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y esa es la invitación que nos está haciendo. Vengan, vamos a estar a cuentas. Yo te voy a justificar. Dice, confiesa tus pecados. Yo voy a mostrar mi fidelidad y mi justicia. ¿Al qué? Al enviar a mi Hijo por ti. En nuestra temporalidad sabemos que hace más de 2000 años fue la muerte de Jesús. Pero en la eternidad de Dios, ese acto está pasando ahorita. Les decía, Dios es eterno. La eternidad de Dios no significa que Dios ha vivido muchos años. La eternidad de Dios significa que Él está viviendo en todo tiempo, en todo momento, a todas horas, en todo lugar. Lo que estamos viviendo ahorita, Dios está aquí viviendo con nosotros y está también viviendo con Jesús. Está sacrificando a Jesús. Esa es la eternidad de Dios. En nuestra linealidad temporal, tal vez sí han pasado muchos años, pero para Dios, ahí está Dios sacrificando a su Hijo por los pecados que voy a confesar hoy, por la salvación que voy a obtener hoy. Ahí está Jesús en la cruz, sosteniendo la ira de Dios, sosteniendo la ira que me toca a mí, muriendo en mi lugar, recibiendo el castigo que me toca a mí. La misericordia de Dios es esta. La misericordia de Dios es que Él no nos da lo que merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Y podemos hallar también la gracia de Dios, que es que Dios nos da lo que no merecemos. Merecemos la muerte. Por su misericordia no la estamos obteniendo. No merecemos su perdón, pero por gracia, a través de Jesús lo obtenemos. Entonces, si alguno aquí quiere aceptar ese regalo, quiere aceptar esa justificación, vamos a hacerlo libremente. No vamos a pasar adelante, digo la verdad, no veo la razón para pasar, porque precisamente este acto de confesar mis pecados, de ser salvo, ser justificado a través de Jesús, es algo personal, ¿no? Es algo íntimo con Dios. No es simplemente algo que yo digo y
y de inmediato pasa. La confesión de pecados viene de un arrepentimiento genuino, de una conciencia de lo que estamos haciendo, y Dios obra en nosotros. Dios nos justifica y nos sella con su Espíritu. Entonces nosotros no podemos saber quién es salvo, quién no. Si nosotros nos paramos allá afuera y vemos a toda la gente que pasa, yo no puedo señalar él es salvo, él no, él sí, él no, porque eso no es algo, no es un cambio físico, es un cambio de adentro, donde Dios realmente tiene el control, donde Dios realmente tiene la visión de quién somos, donde Dios realmente nos conoce. Entonces vamos a aceptar hoy esta salvación, vamos a justificarnos con Dios, vamos a aceptar la invitación, digo, todo el que quiera, la invitación que Dios nos hace. Vengan y pongámonos a cuentas, dice Dios, y Él va a perdonar nuestros pecados. Eso es lo hermoso de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, de que aún estamos a tiempo, de que aún Jesús está ahí sosteniendo la ira del Padre, de que todavía no se ha quitado de ahí. Va a llegar el momento, dice la palabra, donde lo vamos a buscar y no lo vamos a encontrar. Ahorita si lo buscamos lo vamos a hallar. Así que vamos juntos a buscar a Dios. Cierre sus ojos. Si quiere ser parte de la oración, hágalo. Si no, medite también en lo que acabamos de comentar. Señor,